Ostras, qué bueno. Mirad lo que trae la Artillery. Está llena de cosas. Aquí tenemos la Artillery X1, una de las mejores impresoras 3D calidad-precio. Vamos a realizar el unboxing. Como veis, viene muy bien protegida. Abrimos y encontramos el puente, instrucciones, ficha de montaje, que le veremos en el siguiente vídeo, más papeles. Esta protección no hay que quitarla hasta terminar el montaje. Vamos a proceder a sacar el puente, con mucho cuidado. Como veis, tiene doble motor en el eje Z. En la parte de arriba está sincronizado. En la zona del fusor tenemos extrusión directa, algo que me gusta mucho a la hora de imprimir flexibles. Además, la boquilla es tipo volcano, permite imprimir más rápido y mantiene mejor la temperatura. Aquí tenemos el soporte de filamento. Con el sensor, el filamento, si se parte o se nos acaba, la impresora se va a parar, pudiéndose reanudar la impresión cuando se repone el filamento. Así no tenemos que tirar la pieza a medias. Esta función también existe si se va la luz. Nos va a salvar unas cuantas veces. Es regulable en anchura. Nos va a permitir poner diferentes medidas de bobina. El cable de corriente. Un detalle muy bueno es esta bolsita, donde podemos poner repuestos y herramientas. En la bolsita tenemos un cable USB para conectar al ordenador por el puerto USB. La impresora no es de código abierto, pero en los próximos vídeos veremos cómo hacer mejoras modificando el firmware interno. Esto vamos a conseguir optimizar velocidades, calidad y reducir ruido. Una llave fija. Cables de repuesto tipo Fleje o Flex. Tornillería con sus llaves Allen. Ruedas de repuesto, un LED y una boquilla tipo volcano. Y un pendrive de 1 GB para meter nuestros STLs. Vamos a sacar la base. Como veis, viene en un bloque muy compacta. Pesa mucho. La cama caliente es de 220 voltios, una característica que nos hará que caliente mucho más rápido. Los sensores son inductivos. Vamos a comprobar holguras. Parece que va perfecta. En el caso de que tengáis holguras, vamos a eliminar estas en el siguiente vídeo de montaje. Una cosa que no me gusta es que la cama caliente viene unida al cristal. Cuando quitamos las piezas, vamos a forzar la cama y no la podemos cargar. Pero esto tiene solución. Yo voy a usar un fleje magnético para no tener que esperar tampoco a que se enfríen las piezas y poder trabajar más rápido. La Artillery imprime en 300 x 300 x 400 milímetros. En realidad tenemos 310 x 310. Algo a tener en cuenta, porque si vamos a utilizar un fleje, son las medidas correctas a comprar. Podemos imprimir mediante pendrive o microSD. La pantalla táctil es de 2,8 pulgadas. Esta es la versión V4,
que podemos comprobar viendo que al lado de la pantalla tenemos el botón de reset. Esta versión es mucho más estable. En la parte derecha tenemos la conexión USB para conectar el ordenador. Para que os hagáis una idea, la impresora tiene 40 centímetros de ancho, 55 de profundidad y 64 de fondo. Si añadimos el filamento, nos sube hasta unos 87 centímetros aproximadamente. ¿Qué incluye la impresora? La base, el puente, repuestos y herramientas, soporte de filamento y cable. Está lista para imprimir. Lo único que se echa en falta es el cristal, como os comentaba, o un fleje, que veremos en el siguiente vídeo. Pero se puede imprimir perfectamente sobre su base. Lo que sí necesitas es el programa Cura para lanzar los archivos STL a tu impresora. Y obviamente el filamento. Para empezar, te recomiendo PLA de 1,75 del color que quieras. Es una impresora que no tiene rival. Quizá la CR10 es la más cercana, pero su precio es superior. Esta impresora tiene un coste de entre 300 y 400 euros. Como resumen, es una de las mejores impresoras. Destaca por su calidad-precio. Es una impresora grande, tal vez más en directo. Si no tienes mucho sitio o poco presupuesto, otra opción es la Genius. Os dejo los precios actuales en la descripción del vídeo. Pues esto es todo, amigos. Ahora ya tendrás ganas de imprimir, ¿no? En el siguiente vídeo, un regalo. Montamos la impresora 3D y vamos a ver lo más importante para imprimir tu primera pieza.